o vamos a hablar de un tema muy importante que siempre me gusta explicar a mis alumnos de práctica, sobre todo, porque considero que la lectura básica de espirometría es muy importante y en la actualidad la gran mayoría de colegas, en nivel uno al menos, desconocen una interpretación básica. Entonces es importante tener en cuenta algunos conceptos que son bastante claros. ¿Ok? En cuanto a la historia, es importante definir que qué es la espirometría. Es una prueba básica, es una prueba económica, es una prueba que no necesita mucha logística y es una prueba que mundialmente se ha difundido en nivel uno, en atención básica de la salud, ¿no? ¿Para qué sirve la espirometría? Para evaluar el funcionamiento de los pulmones a través de qué? De la medición de la velocidad del aire cuando se inhala y exhala a través de los pulmones. Es una prueba sencilla, no duele, es indolora, es no invasiva y que mide básicamente la mecánica respiratoria. Hay dos formas de abordar la función pulmonar, mediante la mecánica respiratoria y mediante el intercambio gaseoso, como ustedes saben. Esta prueba, que es tan sencilla, tan barata, que no demanda mucha logística, como lo dije al principio, nos sirve para el diagnóstico y vigilancia de enfermedades pulmonares crónicas como el asma, el EPOC, las EPIT y definitivamente problemas de salud pública respiratorias en todo el mundo. Para hablar un poco de historia, recordemos que Huntington fue el médico inglés que expuso el primer tratado de espirometría en 1846. Fíjese el año, ¿eh? 1846. 50 años antes que Wilhelm Röntgen invente la radiografía y 60 años antes que Beethoven invente el electrocardiograma. Para que se den cuenta que si bien es una prueba que tenía 50 años más antes que tanto la placa de rayos X como el electrocardiograma, si lo extrapolamos a nuestra actualidad, estas pruebas se utilizan y se difunden más frecuente y más rutinariamente que la espirometría. Y no olvidemos que la espirometría, o mejor dicho, que la función pulmonar decae o declina fisiológicamente en el paciente, en una persona sana. Nosotros perdemos volumen fisiológicamente. El varón a partir de los 25 años y la mujer a partir de los 30 años, ¿no es cierto? Personas normales sin ninguna patología pulmonar, perdemos volumen anualmente. ¿Y cuánto es el volumen? Ustedes recordarán, 25 ml por año, ¿no es cierto? Que se pierde. Por eso que no es igual una persona de 25 o 30 años con una de 70 años. El volumen fisiológicamente va a estar disminuido por el paso de los años. Entonces, la función pulmonar, como dije al principio, ¿cómo podemos explorarla o medirla? Por la mecánica respiratoria y otra por el intercambio gaseoso. La espirometría mide específicamente la mecánica respiratoria. ¿Cómo valoramos la mecánica respiratoria? Básicamente explorando la integridad de los volúmenes pulmonares y su desplazamiento a través de la vía aérea, ¿no es cierto? La función mecánica va a depender de algunas características fundamentales, ¿no? La parte ósea, la parte muscular, que básicamente es la distensibilidad torácica, y la permeabilidad de la vía aérea o la resistencia de ese aire que va a salir con fuerza hacia un conducto pequeño como es la tráquea y la vía aérea superior, y es ahí donde se va a medir la resistencia. No nos olvidemos que la membrana alveolo capilar tiene un tamaño bastante extenso, ¿no? Lo comparan como si fuese una cancha de tenis, 70 a 100 metros cuadrados, que tenemos todos, un paciente promedio, unos 70 kilos, tiene esa extensión y todo ese volumen sale por un conducto pequeño y ahí es donde se mide la resistencia, ¿no? Y lógicamente que la fuerza de ese desplazamiento de aire va a estar mediado por el diafragma, que es el principal órgano músculo motor del sistema respiratorio. La vía de conducción tiene dos vías de conducción, la vía aérea, la función pulmonar, una vía de conducción y una de intercambio gaseoso. La conducción o espacio muerto, lógicamente, es la que dirige el aire desde el medio externo o la nariz, cuando inhalamos, hasta las zonas pulmonares distales o bronquiolos terminales. Y el área de intercambio gaseoso,
que va a estar conformada básicamente por unidades alveolo-capilares, los saqueos alveolares, los acinos respiratorios, que es precisamente la que va a cumplir la principal función respiratoria, ¿no? El de intercambio gaseoso. Tiene un sistema motor que ejecuta precisamente la mecánica respiratoria por el diafragma y también tiene un sistema neurológico controlado por el sistema nervioso central que le da un componente tanto automático, voluntario e involuntario, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos todos. En este gráfico, ¿qué es lo que quiero ejemplificarles? Que la forma de enfoque de la función pulmonar es precisamente por esas dos vías que estoy repitiendo reiteradamente. La mecánica respiratoria que mide la resistencia y la distensibilidad torácica por una prueba básica que es la espirometría, que es la que vamos a hablar ahora. Pero existen otras pruebas de cómo abordar la función pulmonar, que es valorando la difusión y la perfusión. ¿Y qué pruebas vemos o podemos realizar para evaluar el intercambio gaseoso? Precisamente la gasometría, que usualmente la hacemos, el DLCO o la difusión de monóxido, y la pletismografía también nos sirve ahí. La oximetría por fotocolorimetría también mide la difusión y la perfusión de oxígeno. Entonces, esas son las pruebas de forma general de cómo se aborda la función pulmonar. Entonces, vámonos a la espirometría, que es lo que nos gusta, que es lo que vamos a hablar en este tema, ¿no es cierto? Este es un diagrama donde vemos el esquema respiratorio normal de inspiración y expiración. Como ustedes saben, en este proceso participan diferentes fenómenos como la parte mecánica, muscular del diafragma, tiene una presión pleural que usualmente es entre -3 a -6 centímetros de agua, recordaremos, participa el flujo respiratorio y un volumen corriente que produce este proceso. Recordemos que el ciclo respiratorio normal es de 2, ¿no es cierto? Estamos abordando la parte fisiológica. ¿Qué es lo que hace la espirometría? ¿O cuál es el fundamento fisiológico de la espirometría? Es de toda esta superficie grande, que es el espacio muerto anatómico, que ustedes recordarán, cuando nosotros exhalamos, botamos todo ese aire desde toda la membrana alveolo-capilar y todos los conductos bronquiales hasta la zona superior. Entonces, ese aire que sale de una superficie grande a una superficie inferior, es ahí donde se va a medir la resistencia del flujo y por ende la limitación, si lo hubiese, del flujo aéreo. Entonces, en esta gráfica claramente definimos para qué sirve la espirometría y cuál es su fundamento fisiológico o físico-químico, físico, si valga el término redundante. ¿Qué tipos de espirómetro tenemos? Han podido ver diferentes formas de espirómetro probablemente en su paso por el hospital algunos de ustedes. Y en la antigüedad hemos tenido espirómetros de agua, los primeros, los espirómetros de pistón, hemos tenido los espirómetros de fuelle y en la actualidad ya tenemos los neumotacógrafos, ¿no es cierto? Entonces los de agua eran pues engorrosos, tubos grandes donde el paciente tenía que soplar y el aumento del volumen de agua hacía un trazo gráfico que condicionaba el volumen que tenía este paciente, ¿no? Los espirómetros de pistón también eran los antiguos y los secos se consideraban espirómetros de fuelle. Luego de esto, todos eran de circuito cerrado. En la actualidad empieza a haber los espirómetros de sistema neumotacógrafos, que ya son más digitalizados, donde ya tienen un sensor en el flujo mismo de salida de aire, igual que los espirómetros de turbina, que tienen la resistencia también en el mismo canal, y se considera espirómetros de vía a vía, ¿no es cierto? Y los últimos que se utilizan en particular para mí, los mejores, que son los espirómetros ultrasónicos, por la comodidad, por lo sofisticado de su tecnología, pero tiene un inconveniente en cuanto al mantenimiento y el costo, porque los ultrasónicos son mucho más caros que los de turbina, que usualmente tenemos en todos los hospitales, o los neumotacógrafos. Entonces, este es el tipo de espirómetros que han ido avanzando en el tiempo. Entonces, los secos de fuelle tenían una practicidad, nos mostraban curvas volumen-tiempo
nos daban volúmenes teóricos y eran muy engorrosos y lentos porque teníamos que hacerlos a mano. Los neumotacógrafos, los de turbina y los ultrasónicos ya muestran y traen la resistencia en la boquilla con un microprocesador que mide curvas flujo-volumen y volumen-tiempo, que definitivamente estos son de fácil manejo, fácil acceso, fácil uso, ya son automatizados y fáciles de manejar. Y normalmente son los que tenemos en atención primaria y en los hospitales en nuestro país. Entonces, lo que más utilizamos son estos últimos espirómetros. Y ustedes se van a dar cuenta cuando hagan o realicen alguna espirometría. Entonces, en el tiempo hemos tenido este tipo de espirómetros, ¿no? Grandes, de agua, de hilo caliente también, no nos olvidemos del de hilo caliente, que calentaba el paciente cuando soplaba un hilo y marcaba en el tiempo, hasta los últimos modernos espirómetros ultrasónicos portátiles o también los de turbina, ¿no? Este es de turbina porque tiene un fuelle, este es un ultrasónico porque tiene un microprocesador, etc. Entonces, en la evolución de los espirómetros hemos tenido este tipo de aparatos que han cambiado. Hemos visto la parte fisiológica del fundamento físico de cómo se aborda el sistema respiratorio. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la espirometría? Esa pregunta es muy importante. Sirve para valorar el tamaño de los pulmones y el calibre de los bronquios de forma criolla. Sirve para valorar la vitalidad del individuo, expresado en otras palabras. Sirve para valorar la capacidad vital funcional del individuo, que este representa ¿qué? El máximo volumen de aire que puede entrar y salir a los pulmones. Y ojo que hay que tener en cuenta un concepto muy importante, es de que el paciente puede sacar la mayor cantidad de pulmón en la exhalación, sobre todo en el primer segundo. Por eso que en pacientes jóvenes, el FEP1, que es el volumen expiratorio forzado, que viene a ser el indicador más importante de la espirometría, se puede eliminar hasta el 80% de la capacidad vital en el primer segundo. Por eso que es importante cuando realizamos una prueba o hacemos la espirometría, es tener en cuenta y explicar claramente que el primer segundo es importantísimo, porque ahí eliminamos el 80% del tamaño del pulmón. Por eso que es importante la prueba. Ahora, hay algunas variables espirométricas que van a estar consignados en el informe espirométrico, lógicamente, que son el FBC, el FEB1, el FEB6, el FEB1-FBC, el FEB1-FEB6 y el peak flow. De estos valores o variables espirométricas, tres son las más importantes. La primera, la relación FEB1-FBC. ¿Qué es la relación FEB1-FBC? Es los valores tanto de volumen expiratorio forzado y capacidad vital funcional dividido entre ambas y, ojo, expresada en porcentaje. ¿Ok? Expresada en porcentaje. ¿Y por qué es importante esta variable? Porque esta variable es la que más se utiliza comúnmente para definir la obstrucción. Ojo, muchachos, la obstrucción. Relación FEB1-FBC. El segundo o los dos segundos indicadores más importantes es la FBC, es la capacidad vital forzada, que es el máximo volumen de aire exhalado después de una inspiración máxima, y esta se expresa en litros. Ojo, litros. Y el FEB1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el máximo volumen exhalado durante el primer segundo y también se expresa en litros. Entonces, el FBC, el FEB1 se expresa en litros y la relación FEB1-FBC, que es la que nos va a definir si hay obstrucción o no, se expresa en porcentaje. Son las tres variables más estudiadas en espirometría y es la que hay que tener mayor consideración. El peak flow o el pico expiratorio pico máximo es alcanzado con un máximo esfuerzo partiendo de una posición de inspiración máxima y expresada también en litros, que es la rodilla que la vamos a ver en el gráfico en las siguientes diapositivas. Recordarán esta imagen probablemente de fisiología, el famoso espirograma. Como ustedes recordarán, el sistema respiratorio tiene
4 volúmenes y 4 capacidades. ¿Por qué les pongo esta gráfica? Porque la espirometría es una prueba de función pulmonar netamente para medir obstrucción. Ojo, obstrucción, no mide restricción. ¿Y por qué no mide restricción? Porque los volúmenes y capacidades que tiene una función respiratoria normal, la espirometría no mide volumen residual. Y al no medir volumen residual, no mide capacidad residual funcional. Y al no medir capacidad residual funcional, no puede medir restricción, pero sí nos puede sugerir restricción. Ojo, nos puede sugerir restricción. Entonces, las 4 capacidades pulmonares y los 4 volúmenes, ustedes ya lo saben, ¿no? El volumen corriente o volumen tidal, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. La suma de algunos de estos valores o volúmenes nos va a dar precisamente las capacidades, ¿no? La capacidad vital, que va a ser la suma del volumen corriente, más el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio, la capacidad residual funcional, que va a ser la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, y la capacidad inspiratoria, que va a ser la suma del volumen corriente o volumen tidal y el volumen inspiratorio de reserva, y la suma de los 4 volúmenes, lógicamente, que nos va a dar nuestra capacidad pulmonar total, ¿no? En términos numéricos, ¿en qué consiste? Un paciente promedio, 70 kilos, 1,70, va a tener un volumen corriente o volumen tidal o volumen normal de 500 ml aproximadamente, un volumen de reserva inspiratoria de 3 litros, un volumen de reserva expiratoria de 1100 y un volumen residual de 1200 y en capacidades, una capacidad vital de 4600 y una capacidad pulmonar total que llega entre 5,500 a 6 litros en un paciente promedio de 1,70 a 70 kilos. Entonces son los volúmenes que normalmente tenemos fisiológicamente. Volvemos otra vez a incidir en cuanto a las variables espirométricas. Son 3 las variables más importantes. La relación FEB1-FBC, indicada en porcentaje y las que nos sirve para definir obstrucción, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que se expresa en litros, ¿no? Es el volumen que se expulsa en el primer segundo, y la capacidad vital forzada, que es el aire expirado forzado completo, que también después de una inspiración máxima, o sea, la exhalación máxima, expresada también en litros, ¿no? Entonces, eso lo tenemos claramente. Ahora, ¿qué indicaciones o cuáles son las indicaciones de la espirometría? Tenemos varias. Nos sirve de diagnóstico y evaluación de signos y síntomas respiratorios, definitivamente, como screening de riesgo de enfermedad pulmonar, sobre todo en pacientes con hábito tabáquico o algún tipo de exposición ocupacional. Nos sirve en pacientes fumadores o pacientes igual de exposición ocupacional o exposición a tóxicos. Nos sirve para valoración de riesgo preoperatorio, prequirúrgico. Nos sirve para valorar la patología pulmonar previa, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas como época, enfisema, fibrosis pulmonar. De ahí sale los índices, ¿no es cierto?, de pronóstico o de severidad. Nos sirve para estimar la gravedad de las enfermedades. Ahí entra el índice BODE, el índice BODEX, porque uno de los valores, que es el FEB1, es parte de los ítems de esas escalas de pronóstico. Nos sirve para pronóstico de enfermedades pulmonares crónicas y sobrevida. Nos sirve para valoración del estado de salud antes de una actividad física intensa, sobre todo en atletas. Nos sirve para valorar el estado respiratorio en ocupacional, que de un tiempo a esta parte en boga, y nos sirve lógicamente para una evaluación médica anual. Deberíamos hacernos todos una espirometría al menos una vez al año, ¿no? Igual como hacemos un hemograma o una placa de rayos X, porque precisamente fisiológicamente perdemos volumen. Entonces siempre es importante valorar la función pulmonar. Entonces estas son las principales indicaciones. Pero así como hay indicaciones de cómo se debe hacer la espirometría y en qué circunstancias, también hay contraindicaciones. ¿Y cuáles son estas? Existen contraindicaciones absolutas en las cuales no se debe hacer la espirometría por ninguna circunstancia y existen algunas relativas. Si bien los últimos conceptos indican que no existe contraindicaciones absolutas y todas son relativas, me parece que es importante tenerlas en cuenta ambas
de diferente forma. Las absolutas, que haya inestabilidad hemodinámica, un aneurisma de aorta, por ejemplo, un paciente con tromboembolia pulmonar, no le vamos a hacer una espiro, ¿no es cierto? Un paciente con hipertensión intracraneal, un paciente con hemoptisis, esto que es muy frecuente en nuestro medio, un paciente con desprendimiento agudo de retina, un paciente que tiene infección respiratoria activa, SARS-CoV-2 o COVID-19, tuberculosis o algún tipo de micosis, no se debe hacer una espirometría. Un infarto agudo de miocardio, una preeclampsia, una angina inestable o una hipertensión severa son contraindicaciones a hacer el procedimiento. Muchas veces vamos a ver que indican realizar una espirometría cuando el paciente esté hemoptizando o tiene infección latente por temas mercantiles, pero ustedes tienen que saber que hay contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las relativas, que quiere decir que se puede hacer el procedimiento, pacientes que tengan dolor torácico o abdominal, pacientes menores de 5 años, no porque no pudiesen hacer la prueba, sino que probablemente porque no entiendan la cronología del procedimiento, pacientes que tengan demencia o alteración de la conciencia, pacientes que padezcan de incontinencia de esfuerzo, pacientes que tengan algún dispositivo especial o que porten una traqueotomía o un tubo orotraqueal especial, como el tubo de Montgomery, pacientes que tengan infecciones ópticas, pacientes que hayan tenido cirugía de tejidos blandos los últimos 3 meses, pacientes que hayan tenido cirugía abdominal o torácica las últimas 4 semanas, contraindicaciones para el uso de beta bloqueantes o probablemente cardiópatas, ¿no es cierto? Pacientes que tengan cirugía de cerebro o hayan tenido las últimas 3 a 6 semanas, cirugía de oído, cirugía ocular al menos 1 semana o 6 semanas o 6 meses antes, que estén presentando diarrea o vómitos por el esfuerzo, podría causar una incontinencia ahí, pacientes que tengan problemas bucodentales o faciales que impidan que la boquilla ocluya por completo y hay un sesgo en la interpretación, pacientes que tengan derrame pleural las 24 horas posteriores a la toracocentesis, pacientes que tengan neumotórax reciente o dos semanas después de la reexpansión, pacientes que tengan infarto otra vez, son contraindicaciones relativas. Pero es importante tener el conocimiento que existe contraindicaciones a la espirometría. ¿Qué complicaciones tenemos en cuanto a la espirometría, en cuanto al procedimiento mismo? Lo más frecuente, accesos tusígenos, mareo y dolor torácico, lo más frecuente. Y acá podríamos poner como una cuarta, incontinencia urinaria, porque se hace bastante esfuerzo. Y más alejado, neumotórax, episodios de broncoespasmo y aumento de la presión intracraneana. Entonces, estas complicaciones se pueden presentar cuando realizamos una espirometría. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué instrucciones debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer una espirometría y el paciente tiene algún tipo de medicación o algún tipo de hábito? Entonces, ¿qué nos dicen? Que si el paciente utiliza broncodilatadores de acción corta tipo salbutamol, bromuro de hipratropio, mínimamente 6 horas antes del procedimiento, no debe utilizar su dispositivo. Si el paciente va a utilizar dispositivos de acción larga tipo salmeterol, formoterol o teofilinas de acción larga, mínimo o lo recomendable es 24 horas antes no utilizar o mínimo 12 horas, dado que su pico medio de sus medicamentos son 12 horas, ¿no? 12 horas antes no utilizar el dispositivo. Y si va a utilizar broncodilatador de acción larga tipo bromuro de tiotropio, lo recomendable es 36 horas antes o 24 horas antes no utilizar el dispositivo dado que son broncodilatador de acción larga. Y algo que es muy importante, si estamos frente a pacientes con hábito tabáquico, que no fume al menos 2 horas antes del procedimiento o vapee. Fume o vapee. Se recomienda siempre 2 horas antes que no haga ese hábito o no se exponga al humo para tener una espirometría limpia y podemos hacer una buena interpretación. ¿Ok? Entonces, hemos visto la parte fisiológica, hemos visto los conceptos, los tipos, y ahora nos vamos a adentrar al procedimiento en sí, para después entrar a la interpretación. ¿Cuáles son los datos básicos que se necesita para realizar una espirometría?
Y esto es importante que tomen en cuenta, muchachos. Dentro de la espirometría, lo que sí o sí tiene que estar consignado y bien consignado es la edad, la talla, el peso del paciente, la raza o grupo étnico y el género o sexo. ¿Por qué es importante esto? Porque los espirómetros están ya calibrados con valores predichos en base a edad, talla, sexo, género, peso, talla y grupo étnico. En Latinoamérica, en base a los valores predichos platino para Latinoamérica y para el resto del mundo, los valores Hannes 3, que en base al grupo étnico, raza que coloquemos en el dispositivo al momento de configurar los datos del paciente, nos va a arrojar ya datos predichos si no es americano, latino, Hannes 3, y si es para Latinoamérica, platino. ¿Ya? Entonces, en base, para eso nos sirve esto y esto debe estar bien consignado. Aunque justo tuvimos una intervención en la mañana e indicaban que el grupo étnico no había, y era controversial si se ponía o no se ponía, o si se consideraba o no. Es importante considerarlo, me parece, porque hay algunas variaciones al respecto en cuanto a los valores. En cuanto al procedimiento, se tiene que explicar al paciente, primero que se retiren los prótesis dentales si es que las tiene. El paciente debe estar sentado cómodamente en ángulo 90 grados, que lleve ropa no ajustada, cómoda y sobre todo lo más importante, que se le debe explicar de forma sencilla, coloquial, en términos criollos, para que él pueda entender el ritmo cronológico de cómo se desarrolla la prueba. Es lo más importante de la espirometría. Entonces, un gráfico nos puede decir 1000 parámetros, ¿verdad? Entonces, el paciente debe estar cómodamente sentado, se le explica el procedimiento y qué es lo que debe hacer. Entonces, cuando hacemos una espirometría, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que el paciente tiene que hacer una inspiración máxima, ¿no? O sea, que tiene que ver con meter el aire, meter todo el aire posible, no esperar menos de 1 o 2 segundos y realizar una expiración forzada explosiva, fuerza, porque el primer segundo es el más importante, como hemos dicho, porque ahí se va a eliminar el 80% del volumen o del tamaño pulmonar. La expiración debe continuar por lo menos hasta los 15 segundos, eso es lo que se dice. Pero mínimo, en el adulto mayor de 10 años, 6 segundos, y en el menor de 10 años, 3 segundos. Y luego, lógicamente, va la inspiración, vuelve otra vez a hacer una inspiración máxima y otra vez a hacer una expiración forzada y explosiva. ¿Para qué? Para que tengamos las 3 pruebas que se nos requieren. ¿Ok? Entonces, es importante considerar ese aspecto. Algunas literaturas hablan de 2 horas, como les mencioné, y algunas otras dicen 1 hora a aquellos pacientes que deben abstenerse tanto de vapear o fumar entre 1 o 2 horas. Eso hay que tenerlo claro. Esa es la forma de los diferentes tipos de espirómetro y cómo se realiza, ¿no? Uno de turbina, un neumotacógrafo, aunque vemos un pequeñito, y un ultrasónico. ¿En los menores de 5 años podemos hacer una espirometría? Por supuesto que sí. En la actualidad tenemos una prueba que se llama la oscilometría. La oscilometría se puede hacer en niños por encima de los 2 años, básicamente donde no es necesario hacer un esfuerzo máximo, sino simplemente es volumen corriente y la máquina se encarga de hacer la aspiración respectiva y hacerle medición si hay un proceso obstructivo o no. Entonces, en este tipo de pequeñitos o en adultos mayores que no puedan hacer la prueba, porque hay muchos que no pueden hacer la prueba porque se tiene que expirar forzadamente, esta prueba que es la oscilometría, que es una prueba que lógicamente demanda mayor logística y costos, ¿no? Pero existe. ¿Cuáles son las fases de la espirometría al momento de la exhalación? Son 3, ¿no? Una de inspiración máxima, una segunda fase de expiración fuerte, potente, hasta llegar al flujo pico o peak flow, ¿no es cierto? Y una tercera de exhalación constante, ¿no? Hasta que tengamos un intervalo de mantenimiento mayor a 0.25 ml y por un segundo que se mantenga el mismo valor. Entonces, esas son las 3 fases de la espirometría. Una inspiración máxima, una expiración potente y una expiración sostenida. Las 3 fases de la
espirometría por el procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos que valorar en la espirometría? Primero, esta curva. ¿Cómo se llama esta curva, muchachos? Daniel, ¿cómo se llama esta curva? Bien. Digo, doctor, ¿cuál curva? Esta curva, esta curva, ¿cómo se llama? ¿Expiración? No. Esta es la curva volumen-tiempo, ¿ya? Esta es la curva volumen-tiempo y esta otra curva es la de flujo-volumen. Entonces, ¿qué valoramos cuando vemos una espirometría? Hay que valorar la calidad de la maniobra, ¿ya? Por los criterios de aceptabilidad, que ahorita vamos a mencionarlo. ¿Y qué debemos observar? El esfuerzo o el grado de esfuerzo que ha hecho el paciente en la curva volumen-tiempo y en la de flujo-volumen, el triangulito. La duración, hemos dicho que tiene que ser mínimo 6 segundos en mayores de 10 años y que puede llegar hasta 15 segundos. Y en menores de 10 años, 3 segundos es suficiente para hacer una valoración. Que haya artefactos, el objetivo es que no exista artefactos que alteren el trazo y lógicamente una correcta interpretación. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar cuando vemos una espirometría. Anteriormente, los antiguos fisiólogos, solo al ver la curva valoraban el trastorno que podía tener el paciente. Entonces, ¿qué tenemos que valorar? Una fase expiratoria de forma triangular. En esta curva flujo-volumen, esta es la curva flujo-volumen, valoramos la expiración que está en la parte superior y la inspiración que está en la parte inferior elíptica, ¿no? La fase expiratoria en forma triangular y la fase inspiratoria de forma semicircular de arriba abajo en el eje horizontal, que es precisamente el FBC. Se finaliza con un flujo máximo, ¿no es cierto?, que alcanza 0.12 segundos en la inspiración o 0.1. Se evalúa el esfuerzo del paciente, inicial del paciente, ¿no es cierto?, y se observa el volumen del paciente. Es lo que tenemos que observar en los trazos, en las curvas. Entonces, una vez que hemos hecho nuestras maniobras, tenemos que tener en cuenta cuáles son los criterios de aceptabilidad, que son 6 o 7, han ido aumentando en el tiempo. Estos son los criterios de aceptabilidad que lo vamos a valorar ¿dónde? En la curva volumen-tiempo. Esta es la curva volumen-tiempo. Inicio abrupto, que de la curva de las abscisas empiece desde el principio y no empiece desde acá, no, sino desde el principio, inicio abrupto. Que haya un incremento brusco del volumen del primer segundo en la inspiración, ¿no es cierto? Este de acá, el FEB1. Que haya una transición o rodilla de la curva entre el primer y segundo segundo. Y finalmente que haya una meseta por varios segundos, 1 o 2 segundos, que no incremente el volumen. Generalmente se va a alcanzar la capacidad vital forzada en el sexto segundo, por eso que mínimamente se pide en adultos 6 segundos de expiración. En el adulto mayor o personas con algún tipo de obstrucción del flujo aéreo, generalmente se requiere más de 10 segundos para lograr una expiración controlada, hasta 15, dice la literatura. Se requiere al menos una meseta de al menos 1 segundo o 1.2, donde el volumen no cambie más de 0.25 litros o 25 mililitros para alcanzar su capacidad vital funcional. Otro detalle que incluye los criterios de aceptabilidad es de que precisamente este valor entre las abscisas y el esfuerzo del paciente no exceda los 0,10 litros o 100 mililitros, que es el volumen extrapolado. Anteriormente, hasta antes del consenso de 2019, el volumen extrapolado era 150 ml, pero a partir de 2019 se considera menor a 100 ml o 0,10 litros. Mínimo como volumen extrapolado como para catalogarlo como criterios de aceptabilidad. Entonces, cuando el paciente hace la maniobra, tiene que tener criterios de aceptabilidad correctos, si no, no se puede interpretar la espirometría. Ahora bien, en la curva hemos dicho que ¿qué es lo que debemos observar? Que no haya curvas no aceptables. ¿Y a qué llamamos curvas no aceptables? Precisamente esto, ¿no? Que no tengan un trazo regular, sino que tenga distorsiones en el inicio, en el trayecto, en la rodilla o en el final, o haya
cierres prematuros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esas curvas? Que el paciente tenga tos, vamos a ver en la curva flujo-volumen, oscilaciones amplias, el paciente tose, ¿no es cierto? Y miren en la volumen-tiempo, igual hay oscilaciones e interrupción de la curva cuando presenta tos. O terminación temprana, que la vamos a ver en el cierre glótico, por ejemplo, hace un esfuerzo, este es un volumen extrapolado alto, por ejemplo, pues no esté empezando desde el principio, ¿no es cierto? Que el inicio no sea bueno y que haya este tipo de curvas y una interrupción súbita o un cierre súbito de la curva, terminación temprana, y en la curva volumen-tiempo también se ve de la misma manera, o que tengamos cierre glótico similar a la terminación temprana, que haya una ruptura de la curva prematura, una caída súbita del flujo, o una meseta completamente plana en el cierre glótico, o algo que es muy frecuente cuando se hace espirometría es que haya esfuerzos variables, ¿no? Que el paciente sople en la primera, un poquito en la segunda, otro poquito en la tercera, otro más poquito, esfuerzos variables y cómo varía tanto en la curva flujo-volumen como en la volumen-tiempo. Ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces hay muchas variaciones. Entonces, el objetivo es que el operador explique claramente que no puede haber este tipo de curvas porque nos puede dar un sesgo en la interpretación. O algunas alteraciones como obstrucción de la boquilla, ¿no? La curva flujo-volumen es completamente aplanada o menos perceptible en el volumen-tiempo, o exhalaciones repetidas. También hay exhalaciones repetidas, ¿no? El paciente sopla, otra vez, mete, sopla, piensa que está soplando e inhalando constantemente, cuando el esfuerzo tiene que ser uno solo, una exhalación profunda, pero una sola, no exhalaciones repetidas. O alteraciones del propio dispositivo por la no calibración del aparato, ¿no? Fuga de volumen, el paciente ya no sopla, pero sigue cayendo el volumen y sigue oscilando lentamente, o errores en línea de base donde el paciente empieza a exhalar y la curva se va al infinito y nunca cae. El paciente ya dejó de exhalar, pero sigue habiendo un flujo constante que está en el dispositivo y en el trazo. Entonces, estos son errores en los cuales se ubican o se localizan cuando tenemos una falta de calibración del dispositivo. Esa es la ventaja de tener un ultrasónico, ¿no? El ultrasónico se calibra automáticamente. Pero hay otras curvas que las podemos diferenciar como fisiológicas o que ya tienen una patología preestablecida. Como por ejemplo, la curva de niños y jóvenes, como la famosa joroba del joven. Hace su esfuerzo y cae y hay como una jorobita, que no es una curva no aceptable, sino es una curva del niño o el joven. Entonces, eso hay que conocerlo bien. O algunos pacientes que tienen disfunción laringea o parálisis de cuerdas vocales, donde la curva flujo-volumen nos va a dar una curva en asa aplanada, se llama, ¿no? O aquellos que tienen obstrucción de vía aérea de calibre grueso o estenosis traqueal, este tipo de curvas la vamos a encontrar en asa aplanada, ¿ok? Cuando hay una limitación anatómica del calibre traqueal. Entonces, resumimos. ¿Cuáles son los criterios de aceptabilidad? Elevación abrupta o inicio abrupto del esfuerzo, aumento vertical de la curva flujo-volumen en cuanto al inicio. En cuanto a la terminación, no debe haber cambios más de 0,25 litros o 25 ml por al menos un segundo en la curva volumen-tiempo. Y la duración de la expiración debe ser al menos 6 segundos en mayores de 10 años, hasta 15, y 3 segundos en menores de 10 años. Y lógicamente debe estar libre de artefactos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? No terminación temprana, no tos, no cierre glótico, esfuerzo variable, exhalaciones repetidas, etc. Una vez que ya la maniobra se ha realizado, hemos soplado constantemente fuerte, vemos que nuestra maniobra tiene criterios de aceptabilidad, o sea, nuestras 3 maniobras han sido buenas, las 3 tienen criterios de aceptabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que valorar? Que de esas 3 tenemos que agarrar las 2 mejores. Y ahí tenemos que sacar nuestros criterios de repetitividad. ¿Y para qué nos sirven los criterios de repetitividad? Para valorar la calidad de la maniobra. Más adelante vamos a ver una espirometría donde va a decir, todas las espirometrías te especifican calidad de la maniobra, A, B, C, D. ¿Y cómo valoramos esa calidad? Con los criterios de repetitividad. Pero ¿cómo vamos a tener o cómo vamos a valorar criterios de repetitividad?
primero el paciente debe haber tenido criterios de aceptabilidad de la maniobra, o sea que técnicamente está bien hecha la maniobra. ¿Cómo valoramos los criterios de repetibilidad? La diferencia de la suma de las curvas FBC y FEB1 de las tres, agarramos las dos mejores maniobras aceptables, que sean inferior a 150 ml o 0,15 litros. Una curva es reproducible cuando es casi similar ambas maniobras o ambos esfuerzos, o que tengan una diferencia menor a 150 mililitros. Fíjense en las curvas, repetible en ambas curvas, y las no reproducibles cuando hay esfuerzos variables, ¿no? Esfuerzos variables, no repetibles, y ahí nos va a dar la calidad de la maniobra. Entonces, los criterios de repetitividad, ¿cuáles son? De esas tres maniobras, aceptables, lógicamente, aplica tanto para las curvas FBC como FEP1, la diferencia de los dos valores más altos entre FBC y FEP1 debe ser menor a 0,15 litros o 150 ml. Menor, ojo, menor para que sean altamente repetibles. Las espirometrías mayores a 150 ml son variables y bajan la calidad del procedimiento. ¿Y cómo valoramos la calidad? Ya que lo tenemos. Hemos hecho 3 pruebas de espirometría o el paciente ha soplado 3 veces. Esas 3 maniobras, las 3 son aceptables. Y en estas 3 tienen una variabilidad menor a 150. Entonces, técnicamente muy confiable, repetible. Grado de calidad de la espirometría, grado A. Si nos sale una espirometría grado B, ¿qué significa? Esas 3 mismas maniobras, las 3 son aceptables, pero ha habido una variabilidad menor a 200 ml. Técnicamente es confiable. El objetivo cuando hacemos una espirometría, muchachos, es que logremos hacer espirometrías grado A y grado B. Grado C. De esas 3, solo 2 son aceptables y hay una variabilidad menor a 200. Técnicamente aceptable. No es lo idóneo, pero es aceptable. La grado D, de esas 3, 2 son aceptables, pero la variabilidad es mayor a 200 ml. Técnicamente con reserva de interpretación. No recomendable. Grado E, lógicamente, una aceptable, la variabilidad va hasta los cielos, técnicamente no recomendable, y la F peor. Pues no, cuando la F se demuestra de que la maniobra no tiene criterios de aceptabilidad, lo que tiene que hacer es solicitar que se repita la prueba o suspender o no leer esa espirometría. Técnicamente no recomendable. Entonces, para eso nos sirven los criterios de repetitividad, para valorar la calidad de la maniobra. Entonces, ahora ya saben cómo sale una espirometría grado A, grado B o grado C. Ahora, tanto la escuela americana como la europea nos ha indicado grados de obstrucción. Como les dije al principio, y que recién está en consenso, la espirometría mide obstrucción más no restricción, aunque los valores son los mismos. Entonces, las dos escuelas, tanto ATS como ERS, catalogan los grados de obstrucción por espirometría, que es muy diferente a los grados al GOL 1, 2, 3, 4 o alguna otra clasificación, que es muy diferente. Los grados de obstrucción por espirometría son 5. Leve, cuando el FEP1 solo nos sirve para valorar obstrucción, mayor o igual a 70%, moderado, 60-69%, moderadamente grave, 50-59%, grave, 35-49%, y muy grave, menor a 35%. Si bien los mismos valores se otorgan al FBC para medir restricción, no olvidemos que la espirometría no mide restricción, por ende, no deben consignarte estos valores en el reporte, más sí si es que hay un patrón obstructivo, ¿ok? No se olviden que los grados de obstrucción por espirometría son 5, leve, moderado, moderadamente grave, grave y muy grave. Listo. Y ya tenemos la interpretación, ya sabemos que la espirometría nos da grados de obstrucción. Pasamos a la prueba broncodilatadora. ¿Qué es la prueba broncodilatadora? Ya nos va a aportar la información sobre la reversibilidad de la obstrucción. Nos va a aportar
ya no se considera como un test de reversibilidad. Ojo, no. Simplemente nos va a aportar información si hay o no reversibilidad de la obstrucción. ¿Nos sirve para qué? Para el diagnóstico y seguimiento del asma. Ojo que no es el gol estándar, ustedes ya lo saben, pero sí es el gol estándar para el diagnóstico del EPOC, porque nos sirve para confirmar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque es una prueba de obstrucción. ¿Y se realiza cómo? Se hace una espirometría basal, se aplica algunas sustancias, la sustancia más estudiada en el tiempo ha sido el salbutamol, más específicamente el Ventolin, que es de un laboratorio extranjero, pero los últimos 15 a 20 años ya se validó que se podría hacer las test de broncolatación con cualquier salbutamol de cualquier marca. ¿Y cuánto se utiliza en el salbutamol? 4 PAPs para el adulto, o 4 disparos, y 2 para el niño menor de 10 años. Si utilizamos terbutalina, 500 microgramos, y si utilizamos bromuro de ipratropio, 160 microgramos, que quiere decir 8 PAPs, ¿no es cierto? Porque él viene de 20 microgramos el ipratropio que tenemos actualmente. Aplicamos el medicamento. Ya le hicimos la espirometría basal, ya tenemos nuestros resultados basales. Queremos hacer la prueba broncodilatadora. Aplicamos estos medicamentos. Si vamos a utilizar salbutamol, que es lo que más utilizamos, tenemos que repetir la prueba a los 15 a 20 minutos, si es que es salbutamol. Si es bromuro de ipratropio, se debe repetir la prueba entre los 30 y 45 minutos post aplicación del medicamento. Entonces, por eso que más comúnmente se utiliza el salbutamol por temas de tiempo y logísticos. ¿Ok? Listo. Aplicamos nuestro broncodilatador. ¿Cuáles son los criterios de broncodilatación? Que lo hemos visto y lo hemos dicho tanto en asma y EPOC. ¿Cuándo una prueba broncodilatadora es positiva? Si el porcentaje de variación va a cumplir dos criterios. Si el FEP1 o FBC tiene un valor superior en la actualidad del 10%. Hasta el consenso 2019-2020 se hablaba del 12%. La mayoría de literatura, inclusive los estudios de GOL, hablan del 12% y siguen en todas las guías. Pero para espirometría, desde el año pasado, me parece, o hace 2 años, ha cambiado este porcentaje que ya se considera broncodilatación positiva cuando supera el 10%. Pero en volúmenes absolutos debe haber un aumento también de 200 ml. ¿Qué quiere decir? Para que una prueba de broncodilatación sea positiva, debe reunir los dos criterios. Tanto mayor del 12% y en volúmenes absolutos mayor a 200 ml. Los dos criterios, ojo. ¿Ya? Ahora, este criterio entra para FBC o ya no es ambos, sino es para FBC o FEP1. Cualquiera de ellos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, muchachos? Claro. Bueno, ya, listo. Seguimos. Ahora viene la parte más bonita, que es la interpretación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? Anteriormente, como decía en una parte de la exposición, los anteriores fisiólogos, al ver solo la curvita flujo-volumen, identificaban y decían, ah, ya, esta es una obstrucción leve, esta es una severa, esta es una moderada, o este es un restrictivo. Solo con ver los trazos. Estos trazos y estas curvas van a estar en toditas las espirometrías. Ojo, todas las espirometrías, sobre todo las modernas, van a ver su valor predicho y el esfuerzo que ha hecho el paciente. Entonces, van a tener la clasificación respectiva y dependiendo de eso, vamos a dar nuestra apreciación o manejo. Pero lógicamente en espirometría y en la actualidad, todo es en base a evidencia científica. Entonces, tiene que haber valores numéricos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo interpretamos la espirometría? Voy a darles las dos clasificaciones actuales y anteriores. Anteriormente se utilizaba 3 criterios, que en la actualidad también. ¿Qué dije al principio? Las variables espirométricas más importantes son, primero, ¿cuál? El FEP1-FBC, que tiene un valor de 70%, es un valor antiguo, 70%, pero eso nos sirve también en espirometrías que no tengan, o espirometrías que no sean modernas y nos den valores predichos exactos.
utilizamos el valor del 70%, ojo, que es lo primero que tenemos que ver. El FBC, o capacidad autoforzada, 80%, y el FEP1, 80%, que nos servía para valorar la gravedad. Entonces, cuando nosotros vamos a leer una espirometría, lo primero, como les dije anteriormente, es ver el cociente FEP1-FBC. Poniendo como valor teórico 70%. En la actualidad, esos son valores antiguos que se siguen utilizando, ojo, 70, 80, 80, son valores que se siguen utilizando. Pero en la actualidad se utiliza valores del límite inferior de normalidad. O sea, tanto la relación FEP1-FBC tiene un límite inferior de normalidad, tanto el FBC tiene un límite inferior de normalidad, tanto el FEP1 tiene un límite inferior de normalidad. El que más nos sirve precisamente es este, ¿no? El límite inferior de normalidad del FEP1-FBC, de la relación. ¿Por qué? Porque este nos va a valorar la obstrucción. Entonces, si nosotros tenemos una espirometría y tiene un valor menor a 70%, entonces nos está indicando que este paciente tiene una obstrucción. Entonces, el segundo ítem que vamos a valorar, si ya nos está demostrando que es menor a 70 y es obstructivo, lo primero que vamos a valorar va a ser el FEP1, no el FBC, ojo, el FEP1. Y ahí vamos a valorar la gravedad, lo que hemos visto, los 5 grados, ¿no es cierto? Pero de reojo, vamos a ver el FBC. Son 3 variables que siempre se deben valorar. En cambio, si nuestro cociente FEP1-FBC está igual a 70 o mayor, lo primero que vamos a valorar no es ya el FEP1, sino va a ser el FBC. Y si este FBC está por debajo de 80 o debajo del límite inferior de normalidad, nos va a sugerir restricción. Sugerir restricción, no medir la restricción porque la espirometría no mide restricción. ¿Ok? Nos va a sugerir restricción y lógicamente que de reojo vemos el FEP1. El patrón o la patología prevalente en este caso va a ser el FBC, el restrictivo, más no el obstructivo. Pero si el cociente FBC está por debajo de 70 y nos dice obstrucción, el patrón predominante debe ser el FEP1 y ahí sí mide la obstrucción. ¿Ok? Listo. Esa es la base de todo. Estos valores numéricos probablemente alguna vez lo vieron. Lo normal, 80, 80, 70, lo que hemos dicho anteriormente. Para vía aérea pequeña, algunas veces utilizamos el PIB 2575 para vía aérea pequeña, pues ustedes tranquilos no se enfoquen en ello. Patrón obstructivo, disminuido necesariamente el FEP1-FBC y valorar el FEP1 para el grado, ¿no es cierto? Patrón restrictivo, normal o aumentado el FBC, lo primero que tenemos que evaluar acá es el FBC. Un patrón mixto, o sea, obstructivo con sugerente restricción, es que el FEP1-FBC esté disminuido y lógicamente el FEP1 y el FBC esté disminuido, ¿no? Del 70, 80, 80. Por eso que se sigue utilizando el valor 70, 80, 80, eso se mete en la cabecita eso, pero si el espirómetro es moderno, en la actualidad se maneja el límite inferior de normalidad como punto de corte. Bien. Acá tenemos otro cuadro, otro algoritmo que nos indica, se ha hecho una prueba, que es muy importante, tiene curvas reproducibles, o sea, la prueba en cuanto al procedimiento es válida. Hemos visto un FBC FEP1 menor a 0.7. Si no es menor a 0.7, no es un patrón obstructivo, claramente lo hemos indicado, o debajo del límite inferior de normalidad, está por encima, no es obstructivo. Y si no hay obstrucción y el FBC está menor a 80, nos sugiere restricción. Acá te está hablando de grados que no se debe mencionar. Ojo, es sugerencia de restricción nada más. Ahora, si es FEP1 FBC es menor a 0.7 o 70%, nos está indicando obstrucción, vamos a valorar el FEP1, ¿no es cierto? Y si vemos el FEP1, valoramos el grado de obstrucción, ¿no? Acá están los grados de obstrucción. Ya lo hemos mencionado. Si no está por encima el 80%, no habrá un grado de obstrucción, será leve, y valorar el FBC, que si está mayor al 80%, no habrá restricción, o sea, no será mixto, y será un puro obstructivo, ¿no? Entonces, básicamente la clave, ¿cuál es la interpretación de la espirometría? La relación FEP1-FBC, muchachos. Está facilito, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo valoramos desde el punto de vista
fisiológico y clínico la prueba de broncodilatación. Le hemos puesto su broncodilatador, le hemos puesto su salbutamol, su bromuro, su buterbutalina, etcétera. ¿Y qué salió? Salió un patrón obstructivo, o sea, quiere decir que el FEP1-FMC está disminuido, ¿no es cierto? Menor a 70% o menor al límite inferior de normalidad. Le hemos puesto su medicamento y ¿qué salió? Mejora el FEP1 o el FBC con broncodilatador. Si es que no mejora mayor a 200 ml o mayor al 12% o 10% que se menciona ahora, si no mejora, sugiere obstrucción, o sea, sigue siendo obstructivo y nos va a indicar EPOC, ¿no es cierto? Y valoramos la gravedad en base al FEP1. Si sí, o sea, no tiene criterios de broncodilatación positiva, pero sigue siendo obstruido, es EPOC. Si sí tiene criterios de broncodilatación, o sea, mejora el 200% y mayor al 12% o 10%, y no normaliza la obstrucción, igual te está indicando que es un EPOC y hay que graduar la enfermedad. Pero si el cuadro obstructivo tiene test de broncodilatación positiva y sale del obstructivo o casi se normaliza del obstructivo, nos está indicando que ese paciente es asmático porque está saliendo la obstrucción. No olvidemos que el asma es la limitación del flujo aéreo reversible y el EPOC irreversible. Entonces, esa es la forma como se interpreta la prueba broncodilatadora, desde el punto de vista fisiológico y clínico. Facilita, ¿no es cierto? Listo. Ahora, hay otro score, que es el Z-score, que es el que se valora o que valora la obstrucción. Los que han estado en la mañana, que fueron los alumnos de Juan Carlos, vieron que en la charla nos dieron 3 grados, un leve, moderado y severo. El punto de corte era 2.5, o mejor dicho, 1.6 a 2.5 el leve, 2.5 a 4 el moderado y mayor a -4 el grave. Pero este último artículo que salió el año pasado nos habla de 5 grados también. El leve, mayor a -2, el moderado o grado 2, menor a -2 a -2.5, el moderadamente grave, el -2.5 a -3, el grave, el -3 a -4 y el muy grave a -4%, que es un valor que ahorita lo vamos a ver en un ejemplo que les voy a poner, que se ajusta a la realidad, ¿no es cierto? Los grados de espirometría son precisamente estos 5, en valores absolutos, 70, 60, 90, 50, 90, 35. Pero por Z-score es precisamente esta valoración para considerar también el grado de obstrucción o severidad de la obstrucción. Ustedes, no quiero que se mareen, solo lo estoy poniendo como conocimiento porque se den cuenta que con este Z-score pueden confirmar los valores del obstructivo, del grado de obstrucción que tiene el paciente, pero con el FEP1, que son estos valores, tranquilamente nos da los grados de obstrucción, que en realidad es lo mismo, ¿verdad? Entonces, tranquilos con ese lado. Lo que quiero que ustedes sepan es esto, ¿no? Cuando es leve, FEP1 mayor a 70, moderado 60 a 69, moderadamente grave 50 a 59, grave 35 a 49 y muy grave menor a 35%. Va a ser FEP1, que es el consenso de las dos escuelas, ¿no? Tanto ATC como RS. Muy bien. Ya falta poco, muchachos, tranquilos, ya falta poco. Acá se trae una espirometría. Entonces, normalmente esta parte lo hago interactivo, pero como ahora tenemos mayor demanda, tenemos bastantes alumnos en esta charla, entonces lo vamos a hacer de forma directa. ¿Qué era lo primero que tendríamos que valorar cuando vamos a realizar una espirometría? Era precisamente los datos, muchachos, ¿no es cierto? Los datos. Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos? La edad, el género sexo, que está acá, el peso, la talla, y había algo que era muy importante, el grupo étnico o raza. Son los 5 datos. Y acá precisamente había una observación, ¿no? Que eso siempre deben fijarse, porque si ustedes me ponen caucásico, caucásico no es igual, pues nosotros somos mestizos, que algunos espirómetros lo tienen ya consignado, o latinos, que se tiene que considerar, aunque otros indican que esos latinos son latinos para Estados Unidos y que podríamos poner también la clasificación de otros, como otros, ¿ok? Pero no puede estar caucásico, porque el caucásico es muy grande, es más grande, lógicamente, ¿no? Y como les dije al principio, estos valores nos sirven ¿para qué? Para que nos den valores teóricos o valores predichos, ¿ok? Valores predichos. O sea, con estos datos salen estos valores. Para Latinoamérica, platino, y para el resto del mundo,
valores o escala Hannes 3. En base a estos valores nos tiene que dar este gráfico. Si se dan cuenta, acá están las curvas. Volumen, tiempo y flujo, volumen. ¿Se ve mi cursor de la computadora, muchachos? Lo que estoy moviendo la pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Genial. Entonces, en este paciente, lo que esté en gris, lo que esté en plomito, eso es lo que debería soplar esta paciente para esta edad, con este peso, con esta altura, con este grupo étnico, etc. Y esto es lo que sopló. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debería soplar y esto es lo que sopló. Entonces, la primera observación, primeramente, es eso, ¿no? El grupo étnico, acá es lo raro. Lógicamente que he tapado el nombre del colega para evitar susceptibilidades. Entonces, así les llega un espirómetro moderno, porque es un espirómetro moderno. ¿Qué valoramos primero acá? ¿Cómo interpretamos una espirometría? ¿Qué hemos dicho al principio? El FEP1 y FBC están expresados en porcentaje, ¿no es cierto? Porcentaje. Y el FEP1 y el FBC está expresado en litros. Y están acá, ¿no es cierto? Estos están en litros y el FEP1 y FBC está expresado en porcentaje. Los porcentajes del FEP1 y el FBC lógicamente van a estar al costado. Nunca van a estar juntos porque precisamente se consigna que estos valores están expresados en litros. Y el único que se expresa en porcentaje es el FEP1-FBC, la relación. Entonces, claramente, ¿qué tenemos acá, muchachos? Tenemos un patrón. Si el FEP1-FBC es 64.4, antes me olvidaba eso, tenemos que basar y tener nuestro conocimiento que estamos entre el 70, 80, 80. Entonces, ya por un criterio antiguo, está menor de 70, nos está hablando de obstrucción, y por un criterio moderno, como este es un espirómetro moderno, tenemos acá nuestros valores que son el límite inferior de normalidad. ¿Qué quiere decir? Que el límite inferior de normalidad para esta paciente de esta edad, de este peso, de esta altura, etcétera, es 68. ¿Ya? Si es 68 y esta paciente ha soplado, 64.4. ¿Qué quiere decir? Que es un patrón obstructivo. Está menor de 70 y también está menor del límite inferior de normalidad. Entonces, es un patrón obstructivo. Entonces, si es un patrón obstructivo, ¿qué es lo primero que tenemos que ver, muchachos? ¿El FBC o el FEP1? Cualquiera. FEP1, doctor. FEP1, muy bien. Entonces, el FEP1 está en 48. Entonces, acá hemos dicho que si ya hemos valorado, hemos identificado un patrón obstructivo, tenemos que dar el grado, ¿no? Entonces, ¿qué grado sería el 48? Severo. Existe severo. ¿Cuál sería? De los 5 grados. Cualquiera. ¿Qué patrón es? ¿Qué grado? Leve. No sé quién está hablando, no puedo ver, están pantallando. Cualquiera que diga, ¿qué grado es 48? Del FEP1. Grave, doctor, grave. Grave, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos dicho? Estamos viendo un patrón obstructivo grave y de reojo vemos el FBC y el FBC está en 59, está debajo de 70 también, debajo de 80. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que es sugerente de restricción. Entonces, la primera interpretación acá es una espirometría basal con patrón obstructivo grave, sugerente de restricción. Ese es nuestro primer diagnóstico. Acá está el Z-score. ¿Se acordaron del Z-score? No. Acá está el Z-score. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que es un patrón obstructivo, lo mismo, ¿no? Entre 2.53 al 4 se está yendo. Es grave, ¿no es cierto? Listo. Le hemos aplicado salbutamol. En este caso, en este espiro le han aplicado terbutalina, que es lo mismo, salbutamol. Ha pasado los 15 minutos, 15 a 20 minutos con salbutamol, le hemos vuelto a hacer sus pruebas, maniobras, y ha arrojado estos valores. Hay un cambio del pre al post del 15% en el FBC y 14% en el FEP1. Esta espirometría, muchachos, o mejor dicho, ¿cuáles son los criterios de broncodilatación? Que son 2, ¿cuáles son? Cualquiera. A ver, no sé.
A ver, Mayor de 200, mayor de ya. 12. Muy bien. Mayor a 200 y mayor a 12. Entonces, el primer criterio en porcentaje lo cumple, ¿no? 15% en FBC, 14 en FEP1. Y en valores absolutos, en la pre, 1,35 litro y en la post, 1,55 litro. ¿Cuánto es 55 menos 35, muchachos? ¿Cuánto es 55 menos 35? 20. 0,20 litros, 200 ml, correcto en la primera, FBC. Y en la segunda, ¿cuánto es 99 menos 85? 14. Entonces solo modificó en FEP1 140 ml, porque fue 0,14 litros. Entonces no cumple los dos criterios, porque para que sea una prueba de broncodilatación debe cumplir los dos criterios. Cambio porcentual, mayor a 10 o 12%, y en números absolutos, mayor a 200 ml o 200. Por eso que cuando nos vamos acá arriba, ¿qué indica? Obstrucción con posible restricción, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho anteriormente. Broncodilatación no significativa, precisamente porque no cumple los criterios, pese que ha subido 15 a 14%. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería nuestra interpretación? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos una espirometría basal con patrón obstructivo grave, sugerente de restricción, sin respuesta positiva a broncodilatación, ¿no es cierto? No ha cumplido los criterios. Y espirometría post-broncodilatación, lo mismo. Ha soplado, le hemos puesto el inhalador y la relación FEP1-FBC está en 63.9. Otra vez nos está indicando que es un patrón obstructivo, ¿no es cierto? Está debajo de 70 y también está debajo del límite inferior de normalidad. ¿Y cuánto tiene en el FEP1? 54. ¿Qué grado es, muchachos, el 54? Porque es un patrón obstructivo, ¿no? Por eso primero estoy viendo el FEP1. ¿Qué es 54? Moderadamente grave. Moderadamente grave. Vemos de reojo el FBC y vemos que está en 68. Está por debajo del 70. Sigue siendo sugerente de restricción. Entonces, ¿cuál es el informe de esta espirometría? ¿Es lo que dice acá? Para nada, ¿no? Acá en el informe médico debe decir espirometría basal con patrón obstructivo grave, sugerente de restricción, sin respuesta significativa a broncodilatador, espirometría post-broncodilatador, patrón, otra vez obstructivo, ya no es grave, sino es moderadamente grave, sugerente de restricción. Así es como se lee una espirometría, muchachos. ¿De que no sale el obstructivo? Sí, lo estamos viendo en la misma curva. Probablemente es una paciente que tiene no solo un EPOC, sino también tiene un EPIT. Lo más probable que ya tenga un EPIT por el tamaño de la curva, pero que sí le sirve el inhalador. O sea, sube un 14%. Esta paciente debe utilizar su inhalador. Entonces, esa es la forma correcta de interpretar una espirometría. Facilito. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda? Ya vamos a terminar, ¿ah? ¿Alguna duda acá? ¿Está fácil? Claro. Está muy fácil, ya, genial. Entonces, seguimos avanzando. Límite inferior de normalidad. Ya, vemos otra pruebita acá. No todas las espirometrías, como les decía, van a tener límite inferior de normalidad. Ahí tiene que entrar el criterio del 70, 80, 80. Esta es otra espirometría donde están todos los valores consignados, es un europeo, ¿no es cierto? Te dan el reporte y nos indican estos valores. Entonces, ¿qué tenemos acá? La relación FEP1-FBC es la que está acá en porcentaje. ¿Cuánto tiene este paciente? 54. Entonces, si tiene 54, ¿qué nos indica, muchachos? ¿Qué patrón es? Obstructivo, muy bien. Entonces, si tenemos un FEP1-FBC debajo de 70 o obstructivo, lo primero que vamos a ver es el FEP1. El FEP1, que esté en litros y ya está transformado a porcentaje en la siguiente línea, nunca está en la misma línea, ojo,
porque este siempre viene en litros y este en porcentaje en la primera, tiene 38. ¿Qué grado es, muchachos? Grave. Grave, sigue siendo grave, muy bien. Vemos de reojo el FBC, está en 48, sugerente de restricción. Le han puesto su broncodilatador, le han puesto salbutamol. Ha cambiado, ¿cuánto ha cambiado? 15% de FBC y FEB1 18%. Y en volúmenes absolutos, ¿cuánto es 220 menos 190, muchachos? Treinta. 220. ¿Cuánto? No le escuché, 30. 30. Entonces ha cambiado 30%, 300 ml en FBC. Y en FEB1, ¿cuánto es 124 menos 104? Estoy restando, ¿no es cierto? El post del pre, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 20. 20. Entonces ha cambiado 200 ml, entonces cumple criterios de broncodilatación tanto en porcentaje como en volúmenes absolutos. Entonces es un con test de broncodilatación positivo. Post broncodilatación ha reportado 56%, que nos indica qué cosa, obstrucción o restricción. Sigue siendo obstrucción. Obstrucción, y nos ha arrojado 45% el FEB1. ¿Qué grado es? Grave. Grave, muy bien, o sea, no ha variado, sigue siendo grave, pese al cambio, sigue siendo grave, y valoramos el FBC de reojo, y donde catalogamos que sigue siendo sugerente de restricción. En los gráficos podemos ver que al límite inferior de normalidad, que está en el segundo gráfico del lado derecho de ustedes, no ha llegado ni siquiera al límite inferior de normalidad, claramente es un patrón obstructivo con sugerencia de restricción, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos. Algunas pruebas más sencillas. Espirometrías basales. Varón de 59 años, 30 Pagier, le hacen una espirometría basal y nos arroja estos valores. ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos? Cualquiera. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahí, Sí, doctor, un minutito. de que no se ve la pantalla, que como la vaina. Doctor, no tiene ni patrón obstructivo ni restrictivo. Pero ¿cuál es el diagnóstico, pues? ¿Cuál es el diagnóstico? Ah, ¿No? ¿Podría ser un EPO? No, pues. ¿Cuál es el diagnóstico espirométrico? Acá están los valores. Acá está todo. La relación FEP1, FEP1, FBC individual. Acá está todo. ¿Cuál es el diagnóstico? Daniel. Dígame, doctor. Sería Tiene 72.51 de relación FEP1-FBC. Tiene 106 del FEP1 y tiene 108 del FBC. ¿Cuál es el diagnóstico espirométrico? Miren, Caso la relación del FEP1 sobre el FBC está debajo del valor de referencia que nos dan y sería un indicador de obstrucción. ya, podemos catalogarlo como obstrucción. Sí, es un valor válido. ¿Algún otro que esté en contra de lo que ha dicho vuestra compañera? patrón restrictivo sería mi doctor, porque esta relación está entre normal y disminuido. Pero el FBC está en 108%. ¿Ah? Para que sea restrictivo debería estar debajo de 80. Ojo.
No se olviden de los valores 70 para la relación FEP1-FBC, 80-80 individual para lo que es FEP1 y FBC. Acá podría ser un patrón obstructivo. Aparentemente su referencia o límite inferior de normalidad es 74 para este paciente. ¿No es cierto? Y el paciente arrojado 72. Podría ser un patrón obstructivo. Podría ser un patrón obstructivo. Pero en la actualidad hay un término que se maneja que se llama disanapsis por espirometría. ¿Qué significa? Que sus valores del paciente están por encima de 100. Por más que este valor esté por debajo de 74, su FEP1 y su FBC está por encima de 100. Eso es una espirometría normal también. Es una espirometría normal, salvo el contexto clínico. Este paciente fuma 30 paquetes al año. Este es un fuma como chino en quiebra. Entonces, encaja al patrón obstructivo también. Es un EPOC, porque es obstructivo. Pero también, si es que fuese un joven y no tuviese antecedente de ser fumador, tendría un síndrome de disanapsis por espirometría, que sería catalogado como una espirometría normal. La pregunta que le he hecho en la mañana, ¿recuerdas, Daniel, o no? Esa pregunta le he hecho a la doctora. Este fenómeno con esta espirometría se llama disanapsis, pero hay que valorar el contexto clínico. Eres fumador, podría encajar dentro del obstructivo. Pero para que no se confundan, muchachos, si está más de 70% es una espirometría normal, pero también es válido el concepto de obstruido leve. ¿Ok? ¿Está claro, muchachos, o los he confundido más en esta última parte? Está bien. Claro, ya, listo, vamos. Tenemos otra acá, a ver, una mujer de 50 años, 15 Paquier, no quiere dejar de fumar para variar, porque no nota nada si fuma o no fuma, bueno, es típico de su género, no hay ningún problema. Hace la espirometría y tiene esos resultados. Diagnóstico, muchachos. A ver, voy a mandar a alguien hacia la sala, a ver, que no veo acá. Ángeles. Diagnóstico. Ángeles. ¿Dónde está Ángeles? ¿Quién más estaba por acá? Carol. Carol. Muerto. Salvador. Ah, cierto. Dale, a Ah, ver. la espirometría es un patrón obstructivo de grado leve. ¿Por qué? Restricción. mm, ¿Hay restricción? no, está 80, así que no hay restricción. Entonces simplemente es un patrón obstructivo leve, ¿no es Leve. cierto? Muy bien. Sí, Están entendiendo, muchachos, ¿no es cierto? Está a 60.3, está por debajo de 70 o debajo del 78, que es su referencia para este paciente. El FEP1 está en 71 y el FBC está en 89. Claramente es un patrón obstructivo, por encima de 70, leve, ¿no es cierto? Listo. Y tenemos esta última. A ver, Daniela. Igual es una basal nomás. Es un patrón restrictivo, doctor. ¿Por qué? A ver, Este es el teórico y esto es lo que le han medido, ¿ah? Este paciente tiene 78% de radiación FEP1-FBC, tiene 108 de FEP1 y 109 de FBC. ¿Qué patrón es? A ver. ¿No? ¿Estás ahí? Sí, doctor, estoy bien. A ver, dale. ¿Cuál es? Ah, me sugirió, doctora, la restricción. ¿Por qué?
Tiene 109%. 109% tiene FBC. Por un punto, doctor, es sugerente de obstrucción, pero el FEB1 y el FBC están normal. Entonces, es una espirometría sana, Una normal. espirometría normal, pues muchachos, ¿no es cierto? Es una espirometría normal. Tiene más de 100% el FBC. Si sospecháramos de restricción, estaría por debajo de 80% el FBC. Recuerden que les he dicho FEB1 FBC, 70 como punto de corte. FEB1 FBC, 80-80. Ese es el punto de corte. Entonces, no tienen cómo confundirse por ese lado. O sea, ¿les parece muy difícil la interpretación? Me los voy a llevar a todos en las preguntas, ¿ah? Voy a poner 2 preguntas de Spiro, por si acaso, en el segundo aporte. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Esta es una espirometría normal, por si acaso. ¿Ha estado entendible? Sí, doctor. Ya. Entonces, acá pongo mi última diapositiva para desearles buena suerte a los que han atendido, porque varios parece que están en el aire. He tratado de ser lo más lento y lo más pausado posible para que puedan interpretar cómo se lee una espirometría y cómo clínicamente diagnosticamos asma, EPOC o EPIT. Para eso nos sirve esta prueba de función pulmonar. ¿Ok? Listo. ¿Bien? Sí, doctor. Gracias. Más entendible que la mañana. La mañana no había ejercicios, ¿no? Sí, sino que ahora hay que fijarnos, ¿no? Los patrones espirométricos y ver también los grados de obstrucción, ¿no? Para poder manejar. Claro, entonces con eso esto te sirve para diferenciar dar terapia inhalada o doble terapia inhalada y salir del cuadro de broncoletación, ¿no? Pero ustedes van a ver en el camino, cuando vean espirometrías, van a ver hasta diagnósticos de faringitis, bronquitis, un montón de pavadas. No se debe leer de esa manera. Se lee correctamente el patrón que está incidiendo en el resultado. O es obstructivo, ¿qué grado? O es sugerente a restricción. ¿Ok? Listo, muchachos. Espero que hayan entendido un poquito. Nos vemos el lunes. Muchas